fraccionales. Y recuerden ustedes que la clave para entender cómo se maneja un diseño factorial fraccional es cortar la matriz factorial completa de una determinada manera. Cuando hablamos de una determinada manera, lo que estamos tratando de decir es cómo poner los signos de las otras, de los factores para obtener una fracción factorial que nos dé información. Recuerden ustedes, y mejor compartamos. Recuerden ustedes esta diapositiva. La forma de estructurar un 2 a la 4 menos 1, ¿no es cierto? 2 a la 4 menos 1, 4 menos 1, 3. Quiere decir que yo voy a mantener como base el factorial 2 al cubo completo, y son los signos de A, B y C. Pero como voy a estudiar 4 factores con un factor de reducción igual a 1, el cuarto signo viene de la interacción triple. Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? A, B y C los vamos a mantener, son los signos del 2 al cubo completo, y D va a tener los signos de la interacción triple correspondientes al 2 al cubo completo. Si repasaron, ¿no es cierto? Y si se acuerdan de lo que estoy hablando, supongo, espero, aspiro. Si nosotros vemos la diapositiva de aquí, la de la 59, observen por favor. Aquí tenemos ejemplos de cómo se estructuran los signos de los factores cuando uno va a hacer una fracción factorial 2 a la k menos p. Observen por favor la primera fila, Me dice, ¿quiere usted estudiar 4 factores? Perfecto, si usted quiere estudiar 4 factores, no se olviden, estamos hablando de 4 factores a 2 niveles, ¿no es cierto? Si usted quiere estudiar 4 factores y utiliza el 2 factorial completo, el 2 a la k factorial completo, 2 a la cuarta completo, usted va a tener 16 pruebas. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero si usted quiere estudiar 4 factores solo con 8 pruebas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es muy sencillo, les está diciendo, póngales a los 3 primeros factores los signos de factorial completo 2 al cubo, y al cuarto factor póngale el signo de la interacción triple. Es exactamente lo que nos está diciendo en esta fila. En otras palabras, la primera fila de esta tabla nos está diciendo exactamente lo que está en la diapositiva 57. Lo que está en la diapositiva 57 es eso precisamente, ¿no? 4 factores con 8 puntos experimentales, perfecto. A los 3 primeros factores, denles el signo del 2 al cubo, y al cuarto factor, denle el signo de la interacción triple. Eso es lo que me dice esta tabla, fíjense. 4 factores con 8 pruebas. Por defecto me dice el cuarto factor, la interacción triple de los otros. Entendamos esto con la siguiente fila para consolidar. ¿Qué tal si yo quiero estudiar 5 factores? Si yo hago un factorial completo con 5 factores, tendría 32 experimentos, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. ¿Sí o no? Me dice, ¿qué tal? Yo quiero estudiar solo con 16 pruebas. Ah, caramba, entonces tengo que hacer un 2 a la 5 menos 1, ¿verdad? Estoy en la parte de aquí. Voy a estudiar 5 factores con 16 pruebas. Ah, 5 factores con 16 pruebas. 2 a la quinta es 32. Si quiero que sea con 16 pruebas, tiene que ser solo 2 a la cuarta. O sea, 5 menos 1. ¿No es cierto? Por tanto, me dice, conserve los signos de A, B, C y D del experimento 2 a la cuarta completo. Y para E, utilice el signo de la interacción cuádruple ABCD. Eso es lo que me dice aquí, ¿no es cierto? Observen. Y me dice, para el quinto, utilice la interacción cuádruple. Y aquí me dice más, observen. Si usted quiere estudiar 5 factores solo con 8 pruebas, dése cuenta. 5 factores con 8 pruebas. Ah, eso es un 2 a la 5 menos 2, ¿sí o no? Estudiar 5 factores con 8 pruebas equivale a un experimento 2 a la 5 menos 2. Si quieren, vean la matriz anterior. Estudiar 5 factores con 8 pruebas, observen en las diapositivas, cae aquí, ¿no? En el 2 a la 5 menos 2.
5 factores con 8 pruebas. Ya, una cosa es saber qué tipo de experimento y otra es confeccionar la matriz. Aquí me dice, para que usted confeccione la matriz 2 a la 5 menos 2, ¿no es cierto? Necesito 8 experimentos. ¿Y cómo saco 8? Utilizando el 2 al cubo, ¿verdad? Por tanto, me dice, a los factores A, B y C, denles los signos del 2 al cubo, completo. Al factor D, dele el signo de la interacción doble AB, y al factor E, dele el signo de la interacción doble AC, correspondiente. Lo voy a hacer en Excel para que me entienda, rapidito. Esto no hice con el otro paralelo, pero vale la pena. Verán, déjenme un ratito. Estoy abriendo Excel, me voy a cambiar a Excel. No olviden lo que estamos hablando en la diapositiva 59, que voy a ejecutarlo en la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Recuerden, yo quiero estudiar 5 factores con 8 puntos experimentales. Si yo hiciese un 2 a la quinta, el factorial completo tendría 32 puntos experimentales, ¿no es cierto? Quiero reducirle a 8 puntos experimentales, o sea, quiero cortarle a 1/4. Eso quiere decir que yo debo terminar siempre con base en el factorial completo con un 2 a la 5 menos 2, pues. Porque 2 a la 5 menos 2 me da 8 puntos, que es lo que quiero. ¿No es cierto? Eso me está diciendo aquí. Ahora, fíjense ustedes. 2 a la 5 menos 2, ¿esto cuánto es igual? A 8. Lo que quiere decir que tengo que tomar el 2 al cubo como referencia para preparar la matriz. Y el 2 al cubo, no se olviden, es muy facilito. A, B, ay caramba, y C. Y el 2 al cubo es facilito, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Esto ya lo vimos la clase pasada. Luego le corto a la mitad. 1, 1, menos 1, menos 1. Y repito. Una vez más, lo que yo tengo en este momento son los signos del 2 al cubo factorial completo. Pero recuerden que yo no quiero estudiar 3 factores con factorial completo. Ay, perdón. Quiero estudiar 5 factores con 8 puntos. Entonces, lo que me dice la tabla de la diapositiva número 59 es, ok, calcule las interacciones AB y AC. Entonces, recuerden que esto era pura álgebra de la básica, ¿no es cierto? Multiplico AB. Y por otro lado, multiplico AC. ¿No es cierto? Esos son los signos de las dos interacciones dobles AB y AC. Y lo que me dice es fácil. Usted tome y póngales al factor D el signo de AB y al factor E el signo de AC. Eso es todo lo que me dice esa tabla. ¿Sí? De tal manera que fíjense ustedes, yo aquí ya tengo para estudiar 5 factores, 5 factorazos, solo con 8 puntos. Observan lo que tienen en Excel. 5 factores solo con 8 puntos. ¿Y se dan cuenta? ¿Sí? Claro, uno dice que ofertón, ¿no? Dice que bestia, solo con 8 puntos ya puedo estudiar 5 factores. Es un recorte espectacular. La matriz de 32 puntos la bajamos a 8. Algo debemos estar perdiendo en el camino. Recuerden que la estadística no les da nada a cambio sin quitarles algo. ¿Cierto?
Entonces, algo debe estar pasando o alguna trampa debe haber. Antes de seguir, ¿me entendieron esto, por favor, para continuar con las diapositivas? Difícil no es. Avanzamos entonces y yo me voy nuevamente a compartir las diapositivas para reforzar algo. Decía yo que tantos factores con tan poca información no se pueden estudiar sin perder algo. Y ese algo que se pierde, como les había anticipado en la diapositiva 58, es la resolución. Ustedes pueden observar esta tablita y observar que tenemos 4 colores. Los blancos que son el factorial completo y los demás que son fracciones factoriales 2 a la k menos p, cuyas diferencias están en la resolución. Como ustedes estarán dando cuenta, básicamente el diseño de experimentos no es más que cálculo matricial, ¿no es cierto? Pero aquí hay una cosa súper interesante, mis queridos jóvenes. Cuando yo aplico o hago yo les puedo calcular una propiedad numérica a la matriz que se llama resolución. En estadística, o más bien dicho, en diseño de experimentos, el concepto de resolución es el antónimo, es lo contrario a un concepto que se llama confusión o alias. ¿De acuerdo? Y les voy a explicar muy rápidamente y muy básicamente qué es el alias. Observen ustedes, tanto en la matriz de Excel como en la diapositiva 59, el momento en que yo reemplazo el signo de todo un factor con los signos de las interacciones y recordando que las interacciones pueden tener efectos sobre la variable de respuesta, es muy razonable comprender que el modelo matemático no va a distinguir si la variabilidad que identifica es de la interacción que utilizó o del factor. Dicho en otras palabras, por ejemplo, si yo hago lo que acabé de hacer en el ejercicio en Excel rápidamente, voy a cambiarme de nuevo, aunque sea paso por paso. No me gusta compartir la pantalla, sino solo el programa, porque compartir toda la pantalla suele ser un riesgo. Fíjense ustedes ahí, una vez más, lo que yo estoy diciendo es que aquí yo reemplacé el signo D, perdón, los signos del factor D con los signos de la interacción AB. El momento en que hagamos matemáticas, ustedes me van a comprender que al modelo matemático no le va a interesar cuál es cuál. Y por tanto, cuando nosotros hagamos las conclusiones, el modelo matemático tal vez me vaya a decir que el efecto de D es de la interacción o el efecto de la interacción es del factor. En otras palabras, el modelo que acabamos de desarrollar hace dos alias, hace el alias de D con AB o confunde D con AB. Ya. Y confunde E con AC. Cuando un modelo confunde eso nos puede llevar a conclusiones equivocadas, pues nos está diciendo aquí el efecto es de la temperatura cuando ha sido de la interacción presión, velocidad de agitación. El alias entonces o la confusión implica que el modelo, como el momento en que nosotros recortamos la fracción factorial, necesariamente nos lleva a utilizar otros signos en lugar de los factores y eso hace que el modelo matemáticamente confunda los efectos o haga alias los efectos. Si ustedes observan la diapositiva 60, nos explica que los modelos de resolución, ¿sí?, confunden factores con factores. En otras palabras, si yo estoy estudiando, por ejemplo, temperatura y velocidad de agitación, cuando yo haga el análisis matemático, si utilicé un diseño de resolución 2, ¿sí?, nos va a decir, la mayor influencia sobre la variable de respuesta es la agitación, cuando en verdad ha sido la temperatura. Hacer alias entre factores entonces implica confundir el efecto de un factor con otro. Ojo, no es que nosotros nos equivoquemos. El modelo está diseñado de tal forma que no puede distinguir esos efectos, ¿sí? Confunde entre factores, por tanto es un riesgo, ¿no?
Es un riesgo utilizar este tipo de diseño. Los diseños de resolución 3, que son bastante utilizados, ya no confunden entre factores, pero confunden factores con interacciones dobles, ¿sí? Como el que hicimos hace un momento, que confundía el factor D con la interacción AB, por ejemplo. Ese es un modelo de resolución 3, porque confunde el factor con la interacción doble. Mientras más alta es la resolución, como ustedes van viendo, es mejor. La resolución 4 o los modelos de resolución 4 confunden entre interacciones dobles. Los modelos de resolución 5 confunden interacciones triples en adelante, así que como ustedes estarán viendo, esto es importante tener en cuenta cuando uno elige el modelo. Y va de la mano con lo que conversábamos la clase anterior. Cuando uno está interesado en estudiar las interacciones, no debería utilizar modelos de resolución 3 o 2. Cuando uno quiere estudiar el efecto de las interacciones, debe escoger modelos de resolución 4 para adelante, o factoriales completos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso era importante al comienzo establecer o prefijar si es que las interacciones existen, ¿no es cierto? Fíjense ustedes entonces por dónde va esto. Preguntas antes de seguir, por favor. Guaguas, si no entienden un concepto, deben preguntarlo, ¿sí? Tienen que preguntarlo. Es importante que los conceptos queden claros. Entonces, por ahí va el camino, ¿no? Fíjense ustedes, cuando uno va a elegir una fracción factorial 2 a la k menos p, pierde resolución. Si a mí me interesan las interacciones, no puedo utilizar modelos que confundan interacciones. Aquí, un spoiler. En estadística, cuando se hace análisis de datos, rara vez, no, ni siquiera rara vez, nunca se toman en cuenta, o casi nunca, dejémosle nomás casi por si acaso, casi nunca las interacciones de orden 3 o más son significativas. En un diseño experimental estándar se suele analizar las interacciones dobles generalmente. ¿Sí? Lo que quiere decir es que es suicida utilizar modelos de resolución 1 o 2 porque confunden entre factores y entre interacciones de orden 2. Observen, por tanto, la diapositiva 58 nuevamente. Les está diciendo, vea, utilice los amarillos o los verdes. A los rojos téngales miedo, les dice. ¿No es cierto? El rojo le va a confundir las interacciones. Aquí los de resolución 2 en este gráfico ni siquiera están. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya van viendo por dónde va el hecho de que no es tan sencillo como decir, ya pues, cortemos esa matriz experimental con una fracción 2 a la k menos p. Cuando se hace fracciones factoriales de este tipo se pierde resolución. O en otras palabras, la matriz experimental empieza a confundir los efectos, ya sea de los factores o de las interacciones. ¿Preguntas? Listo, avancemos entonces. Mis queridos jóvenes, diapositiva 61, 62, 63, 64, 63 nomás. 61, 62 y 63 contienen otro conjunto de fracciones factoriales, más clásicas, más viejitas, un poquito en desuso. Son las más fáciles. Los cuadrados latinos o grecolatinos. Les voy a dejar esto para que ustedes vean y refuercen. Verán que les pido que lo hagan, pero solo les voy a dar una pista de cómo se estructuran. Son otro tipo de fracciones factoriales. Ojo, las fracciones factoriales de este tipo no tienen resolución. El problema de utilizar estas fracciones es distinto. ¿Saben cuál es? Que aquí en cambio no hay cómo analizar todas las interacciones. ¿Sí? En las fracciones 2 a la k menos p sí hay cómo, pero hay confusión, hay alias.
En estos cuadrados latino y grecolatino no puedo analizar todas las interacciones. ¿Quién ha jugado Sudoku? ¿Quién sabe qué es un Sudoku? ¿Quién ha leído El hombre que calculaba? A ver, yo veo unas manos alzadas. Amanda alzó la mano cuando hablé del Sudoku, Analía no me fijé, y Alejandro alzó la mano cuando hablamos de Malbataján, del libro de Malbataján. ¿Has leído El hombre que calculaba, Alejandro? Abre tu micrófono, por favor. Buenas tardes. ¿Hace cuánto leíste? Chuta, ya hace un año ya, más o menos. Acá le tengo No es mucho, no es mucho. Es una cosa pequeña, ¿no es cierto? Pero tiene un montón de curiosidades matemáticas. Una de ellas es el Sudoku, ¿verdad? Sí. Lo que se llama... Bueno, ahí no le dicen Sudoku, no le dicen cuadrado mágico, ¿verdad? No sé, creo que así le decían. Yo leí más o menos a tu misma edad ese libro, porque un profesor me dijo, leas, ¿sí? ¿Qué es un Sudoku, Analía? Gracias, Alejandro. Bueno, después me cuentas, Alejandro, qué más hay en El hombre que calculaba. Analía, ¿qué es un Sudoku? El Sudoku es un juego japonés, el que se van numerando cuadros al azar del 1 al 9 y cada rendiga se la tiene que llenar horizontal y verticalmente con números del 1 al 9, pero que vertical y horizontalmente no se crucen o se repitan los números en la cuadrícula. Perfecto, Analía. Si usted entendió que es un Sudoku, ya sabe lo que es un cuadrado latino y un cuadrado grecolatino. Así de sencillo, cuando repases vas a entender que sabiendo Sudoku, entiendes cómo diseñar un cuadrado latino grecolatino. Un cuadrado latino es una fracción factorial para 3 factores, ¿sí? A cualquier número de niveles. Aquí la restricción no es al número de niveles, sino a los factores. Y sí, como bien dijo Analía, los 2 primeros factores se encuentran completos y el tercer factor distribuye sus niveles en las filas y en las columnas de tal manera que solo estén presentes una vez en cada fila y una vez en cada columna. Eso es, ¿no es cierto, Analía? Así es un Sudoku, ¿verdad? Ok. Lean y profundicen. ¿Qué más hay en El hombre que calculaba, Alejandro? La que más te haya llamado la atención. O sea, lo que más me llama la atención es al comienzo cuando le roba el camello. Bueno, no le roba, se le gana el camello al señor, haciéndole un cálculo medio raro. ¿Cuál de ellos es? No me acuerdo cuál es, pero yo me acuerdo del cálculo de los arroces y el ajedrez. Sí, a cara del camello, o sea, algo hacía con los camellos, pero la cosa es que terminaba obteniendo un camello gratis. Sí, el hombre que calculaba equivaldría a un libro divulgativo de matemáticas nomás que de hace 1000 años, ¿sí? ¿De acuerdo? Que les hace a ustedes conocer muchas de las cosas que ahora tal vez les pueden sorprender hablando de aritmética. Ni siquiera es matemática, bueno, sí es de matemática, pero empieza con cosas básicas de aritmética y hace un montón de cosas muy lindas que uno aprende y dice, ve, qué bonito. Y es divulgativo, no es nada científico, es una cosa chiquitita. Bajaránse, ha de haber ya el PDF, yo tengo el libro que me regaló mi profe todavía, ¿sí? Pero bajaránse. Malbataján es el autor, no sé, creo que es un autor apócrifo, no estamos seguros, o yo nunca estuve seguro de que sea el autor, pero la cuestión, mis queridos guaguas, es que cuando ustedes, él es el primero que maneja lo que ahí llama cuadros mágicos, lo que nosotros ahora en línea llamamos sudokus, y del cual viene al caso porque el cuadrado latino es una forma de sudoku y el cuadrado grecolatino también. Entonces, se los dejo para que ustedes le abunden y de hecho para que ustedes tengan respaldo, les dejo aquí ejemplos, ¿no? Sí, hay un ejemplo que ustedes van a estudiar. Entonces, cuadrado, las 3 diapositivas son suyas. No son las únicas diapositivas, no son las únicas fracciones factoriales que hay. Y aquí en adelante, como les digo, es cuestión de elegir el modelo que uno se quiere poner. Ha habido muchos autores que han ido estudiando el tema de diseño de experimentos en el transcurso del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca todo diseño, toda matriz experimental, sea cual sea, lo único que busca es proporcionar la mayor cantidad de datos posibles con la menor o con el menor número de puntos experimentales posibles. Ese es el concepto y así es como nacen los diseños de cribado. Estoy en la diapositiva 64 ya. ¿No es cierto? Así es como nacen los diseños de cribado. Recuerden que les decía yo, cuando uno hace un experimento primero, ¿no es cierto? Y también en la vida, ¿no? Tiene un montón de cosas, separa lo que no le sirve. Se queda con lo poco que sirve y de lo poco que sirve elige lo mejor.
un experimento camina igual, ¿sí? Quito todos los factores que estorban, me quedo con un poco de factores, de un número más reducido de factores, y a ese número más reducido le hago otro tipo de tratamiento. Entre el montón de factores y el número reducido se aplican diseños que se conocen como diseños de cribado, ¿sí? Cuyas matrices están muy divulgadas en los libros de diseños de experimentos, están divulgadas en Internet, ¿no es cierto? Y están en el software, ¿sí? Si ustedes se meten a cualquiera de los software que hemos estado usando, el StatGraphics o el Minitab, y simplemente se van a las dos, los dos tienen la herramienta de diseño de experimentos. Se ponen a husmear, van a encontrar las matrices de cribado. Luego vienen los famosísimos, hasta en la ciencia y en la técnica hay modas, ¿no? Hace 10 años estaban de moda los diseños 2 a la K-P, pero hace unos 5 se pusieron de moda los diseños de Plackett-Burman, ¿sí? Fíjense ustedes, pensemos en los 2 a la K y los 2 a la K-P. Si se fijan que todos son 4, 8, 16, 32, 64, 128 puntos, ya sea que son factoriales completos o fracciones factoriales, 4, 8, 12, 16, 32, 64, porque son múltiplos de 2. Y no son múltiplos, son potencia de 2, perdón. ¿No es cierto? Pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, quisiese estudiar? ¿Qué sé yo? Quisiese estudiar 5 factores con 12 puntos. Si yo hago un 2 a la K-P, no puedo, ¿no es cierto? 4, 8, 16, 32. El 12 no es potencia de 2, ¿verdad? ¿O qué tal si yo quiero estudiar 8 factores con 20 puntos? No puedo usar un 2 a la K-P porque no son potencia de 2. Entonces aparecieron estos autores, ¿sí? Plackett-Burman. Dijeron, a ver, yo les desarrollo unos lindos diseños experimentales de resolución 3, de resolución 3, de resolución 3, ¿no es cierto? Que les permiten estudiar diferentes números de factores con un número que no tiene que ser potencia de 2, con un número de puntos que no tiene que ser potencia de 2. Por eso ahí el concepto dice, llenan los gaps que dejan los fraccionales de 2 niveles, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ojo lo que dice aquí, ¿no? Son de resolución 3, así que ojo. Usted puede usar diseños Plackett-Burman si y solo si no quiere estudiar interacciones, porque si no las va a confundir. ¿Sí ven cómo todo se va empalmando? Y la siguiente página, observen, es muy sencillo de entender esto. Pensemos esto. Esta es una matriz de Plackett-Burman clásica para 20 factores, ¿sí? Observen, los factores están en las columnas y el número de corridas están en las filas, ¿sí? Digamos que yo quiero estudiar 5 factores con 10 corridas. 5 factores A, B, C, D, E, hasta aquí. Con 10 corridas me bajo por aquí. Y ya, este pedazo que está aquí cortadito con tijera es la matriz de Plackett-Burman para estudiar 5 factores con 10 corridas. ¿Se acabó? Así de sencillo. O sea, ustedes cortan con tijera donde quieran y quieren que sea más fácil. Si entendieron otro ejemplo. ¿Qué tal si quiero estudiar 10 factores con 12 puntos experimentales? 2, 4, 6, 8, 10, hasta la J. Y bajo por la J, desde el límite de mi matriz, hasta el 12. Y el pedazo que quedó cortado es mi matriz experimental. ¿No es cierto? Lo bonito de estos diseños es que tienen resolución 3. Sirven para estudiar un montón de factores. ¿No es cierto? Más fácil aún. Métanse a StatGraphics, métanse a Minitab y busquen diseños de Plackett-Burman, porque también existen en el software. Todo lo que les estoy hablando ya está en el software. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Avancemos entonces. Genichi Taguchi. Estoy en la siguiente diapositiva. Es otro tipo de diseño experimental, que también es un diseño racional, ¿sí?
Genichi Taguchi tiene una cosa muy bonita. A ver, vamos por partes. A ver, primero, los diseños de Taguchi son diseños para experimentos industriales. ¿Cómo se concibieron estos diseños? Se concibieron pensando en que, en efecto, a diferencia de un laboratorio, si yo hago un experimento industrial, es muy difícil fijar la variabilidad de un montón de factores. En otras palabras, la mayor parte de factores que inciden en una variable de respuesta a nivel industrial no son controlables. Taguchi salió de ese supuesto y diseñó un conjunto de matrices robustas, que quiere decir que aguantan muy bien a factores no controlables. Por eso se les dice diseños robustos de Taguchi. Genichi Taguchi fue uno de los dos gurús de la calidad de la posguerra anterior. Estamos hablando de hace tan poquito como 70 años, ¿no es cierto? Cuando Japón quedó en la lona después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que no iba a ningún lado, sino era a través de ¿qué? A través de producción. Cualquier otra persona que les diga otra cosa es un ingenuo o es un mala fe. La única forma en que los países salen es a través de la producción, ¿sí? Entonces, mis queridos guaguas, Japón dándose cuenta de eso y con su economía en la lona, 2 ciudades completamente destruidas, el sentimiento de nación en el piso debido a la derrota, dijo, bueno, es hora de hacer algo al respecto, dejemos de llorar atrás del chilco, es hora de hacer algo. Y entre otras cosas se consultaron, se hicieron de 2 estrellas del concepto de calidad. El uno, Genichi Taguchi, japonés mismo, y el otro, Edward Deming, estadounidense. Y a los dos les llamó a trabajar para que empiecen a encontrar la forma de mejorar los procesos de producción en Japón. En otras palabras, a que empiecen a trabajar en el concepto de calidad. Cuando ustedes estén más grandes, mis queridos guaguas, van a oír recurrentemente del ciclo de Deming. ¿Alguien ha escuchado ya? Anotarán, escuchar. Bueno, se van a topar con eso tarde o temprano. El ciclo de Deming, Edward Deming. Le voy a escribir en las diapositivas mismo porque no quiero cambiarme el pizarrón. Les dije entonces que los dos gurúes del tema calidad eran Edward, no Jiménez, ¿no? Edward Deming, ¿sí? Y el otro es Genichi Taguchi. Cada uno trabajó en sus temas, cada uno trabajó en sus cosas. El tema de Deming trasciende mucho lo que estamos hablando, aunque él es uno de los que implementó el control estadístico de procesos. Hay mucho de qué hablar aquí. Pero Genichi Taguchi, ya te doy la palabra, Jorge, diseñó experimentos industriales en los que aceptó, o mejor dicho, aceptó que hay variabilidad que no es controlable y en lugar de ignorarla, diseñó sus matrices experimentales en consecuencia. Lo que ustedes ven ahí es un ejemplo de un diseño de Taguchi, un diseño que se llama L8 de 12 corridas, ¿sí? Y una vez más, Taguchi estudia con esta matriz 8 factores con 12 puntos experimentales. ¿Sí? Jorge, ¿cuál es tu inquietud? Todo esto, lo que ahorita nos acaba de demostrar, es todo optimización dentro de lo que son empresas, ¿no? Lo de Taguchi específicamente está dirigido a hacer experimentos industriales, así es, mi amigo, ¿sí? Ya, Lo de Placket Burman no necesariamente, pero estos son más dedicados a eso. Ahora sí, ¿qué más? perdón, es que le quería preguntar. También recuerdo que en Introducción a Ingeniería Química, sí, fue en esa materia, nos enseñaron sobre los diferentes tipos de optimización que hay, y en esos nos hablaron de Six Sigma. Eso también es una forma de hacer, de hacer esto. Antes del cambio de sílabo, yo daba 6 sigma en el curso de estadística aplicada. 6 sigma es un concepto que no sé si a ustedes ya les cae en cuenta, pero quiere decir
todo mi producto está dentro de las 3 desviaciones estándar de la distribución normal. Eso es todo 6 sigma. Si te fijas, 6 sigma más menos 3 sigma. Fácil, ¿no? No es tan difícil. Bueno, habría que conversar mucho. Lamentablemente, como te digo, antes yo lo incluía en el curso porque tenía 2 horas más para este curso. Tuve que quitar muchas cosas, entre ellas eso. ¿De acuerdo? Pero sí, 6 sigma es una filosofía desarrollada posteriormente, Jorge, pero tiene relación con lo que se llama control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos no es más que todo lo que les he enseñado aplicado a que un proceso cumpla con ciertos criterios operativos. Eso es una cosa un poco aparte, ¿de acuerdo? Pero sí, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Porque verás, para no irnos muy lejos, Deming desarrolló o le dio forma al concepto de calidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay mucho más que hablar que lo que hizo Deming, porque ahí vienen otros autores que trabajaron en eso. Luego vino la filosofía de control operativo, de calidad total, de 0 defectos y 6 sigma, ¿sí? Hay mucho que hablar. Eso no es teoría y creo que nos desviamos un poco. El tema de la calidad es un tema en el que hay muchísimo que trabajar, guaguas. Si ustedes se especializan en ese tema, también van a tener de que vivir muchísimo. Pero adivinen, no se puede hacer calidad sin saber estadística. ¿De acuerdo? Avancemos. Sigamos, por favor. Entonces, los diseños de Taguchi son diseños para experimentos industriales preferentemente. ¿De acuerdo? Genichi Taguchi. Hay otros tipos de diseños, como los de la diapositiva 6.7, Box-Benken. Mis queridos guaguas, Box es uno de los gurúes de diseño de experimentos. ¿Se acuerdan que les decía que, una vez más, en general un experimento tiene 2 fases? Cribado y pulido le llamé yo, ¿no es cierto? En el cribado me quedo con los factores que voy a estudiar más a detalle. Y ese estudio más a detalle amerita otros tipos de diseño, ¿sí? Los estudios de superficie de respuesta, a los que yo ya hice mención en clases anteriores, se desarrollan con matrices como las de Box-Benken. Observen el cubito de abajo. ¿Sí se acuerdan que en un 2 al cubo, los puntos experimentales estaban en los vértices del cubo? ¿Sí? No se vayan muy lejos. Estábamos en la diapositiva. Bueno, voy a regresar porque sí me interesa que vean eso. Ah, justito, vean, qué buen ojo. Observen en este 2 al cubo que los puntos experimentales están en los vértices del cubo. ¿No es cierto? Pero si ustedes ven el de Box-Benken nuevamente, en el Box-Benken, mis queridos guaguas, los puntos experimentales están en el punto medio de las aristas del cubo. Si se fijan. ¿Qué es lo que logramos con esto? Hay mucho que hablar de diseño de experimentos y toca aquí utilizar conceptos generales. Pero en términos generales les puedo decir esto. Los modelos matemáticos que vamos a utilizar para estudiar los efectos de los factores en las variables de respuesta son lineales. ¿Ya? Pero nadie nos dice que todos los efectos tengan que ser necesariamente lineales. Una cosa es usar un modelo lineal y otra cosa es que en efecto la relación entre los factores y la variable de respuesta sea lineal. ¿Sí? Hay veces que uno hace un estudio, identifica linealmente o piensa que el comportamiento es lineal, pero ha sido curvado, ¿sí o no? ¿Les ha pasado eso en matemáticas? ¿O en algún laboratorio que esperaban que les salga una recta y les sale una curva? Y no porque midieron mal, sino que así es el fenómeno. Hay veces que cuando uno hace diseño de experimentos y análisis de datos pasa eso. Entonces, para evitar ese problema, se pone puntos experimentales en la mitad
de los niveles para identificar lo que se conoce como curvatura del efecto. La superficie de respuesta se trata de eso. ¿Sí? Fíjense, por favor, la diapositiva. No, esta no más está. Los puntos experimentales no necesariamente se ponen en los niveles que yo elegí. Yo pongo un punto medio, así se llama aquí. Pongo un punto medio para poder o tratar de identificar la curvatura en la superficie de respuesta. Esto que les estoy dando, que son generalizaciones, obviamente no vamos a hacerlo matemáticamente. Pero recuerden que parte de esta charla, de estas diapositivas, es darles guía para cuando ustedes requieran esta información. ¿De acuerdo? Ok. Avancemos entonces. Fíjense ustedes, hemos hablado de los factoriales completos y hemos visto que los factoriales completos más famosos son los 2 a la k, 2 niveles, todos los factores. Pero que si quiero hacer fracciones factoriales, puedo elegir 2 a la k menos p, puedo elegir cuadrados latinos, puedo escoger diseños de Plackett-Burman, puedo escoger diseños de Taguchi, puedo escoger diseños de Box-Benken. Y entonces ahí es cuando, una vez más, ustedes entran a una tienda de matrices experimentales y tienen que elegir la que más bonito les quede. ¿Sí? ¿Sí se fijan? O si quieren la analogía, la que sea de su talla. ¿De acuerdo? La que sea de su talla y esté de acuerdo con la cantidad de dinero que tienen. Creo que esa analogía es muy buena, porque si estamos hablando de talla, quiere decir el tiempo que tengo, los recursos que tengo, y obviamente la plata de la que dispongo, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Amanda. Profe, una pregunta. ¿Hay diseños en los que los factores estén en las tangentes? Sí, también. Es que aquí hay mucho más. Hay diseños en los que los factores están en las caras, dices, ¿no es cierto? O en las diagonales entre vértices. También. Exacto, Amanda. Lo que pasa es que yo ahorita ya les estoy dando los más básicos, pero hay un montón de diseños que, como bien dices tú, hay veces que ponen los puntos ya no en las aristas, sino en la mitad de las caras. O si no, trazas diagonales entre un vértice y otro vértice y se ponen en la mitad de las tangentes, de las diagonales sería, Amanda. Incluso hay otro tipo de diseños que trazan las diagonales y ponen los puntos un poco afuera del cubo. Ya hay mucho de lo que hablar ahí, pero eso ya implica estudiar mucho más, ¿sí? Ahorita, generalidades, herramientas más comúnmente utilizadas, que son las que les estoy transmitiendo, ¿de acuerdo, Amanda? Pero tu inquietud es válida. Hay diseños, es que como si te fijas un poquito, esto ya empezó a ser incluso cálculo matricial y un poquito hasta geométrico, ¿no es cierto? Pero sí, hay varios diseños en donde los puntos ya, pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que si tú le dices al software, el software mismo ya te está diciendo, a ver, ponga usted aquí, 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 ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de que tú sepas calcular dónde va el punto, sino de saber elegir cuál sirve para tus necesidades y decirle al software, yo quiero esto. Y el software te dice, ah, perfecto, aquí están sus puntos experimentales. Los más fáciles son los que hemos visto, los que se pueden hacer un poco, digamos, a mano, ¿no es cierto? Pero hay otros que ya directamente usamos el software. Sebastián, ¿está bien la respuesta, Amanda? Sí, profe, es que me surgió la duda porque dije, a ver, si es que están aquí, ¿por qué no se podría calcular en las tangentes? De hecho, sí, como te digo, era una pregunta muy bonita. Sebastián, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Una consulta. En este caso, tenemos un experimento 2 al cubo, ¿cierto? ¿Esto del Box-Benken aplica únicamente para 2 al cubo o supongamos que tengo 4 factores, ¿no? De igual manera, a la mitad de estos factores o solamente en 2 al cubo. Es buena pregunta, Sebastián. Esto de el punto central o poner un punto medio, como le dicen los de diseño de experimentos, no es solo para Box-Benken, no es solo para Plackett-Burman, es para cualquier diseño a 2 niveles, ¿sí? Sea factorial completo, fracción factorial, es para cualquier diseño a 2 niveles. Pero como quien creó eso son los autores Box y Benken, pues se les llama así a esos modelos, ¿de acuerdo?
O sea, incluso tú un factorial completo le puedes poner puntos centrales para detectar curvaturas, Sebastián. ¿De acuerdo? Ya, listo. Únicamente, eso es también otra pregunta. Eh, ¿Se puede añadir el punto central u otros puntos, además de eso, qué sé yo, dividirlo en 4? Es muy parecida a la pregunta que hizo Amanda, ¿sí? Ya que voy a poner puntos centrales, ¿dónde les pongo? Y ahí sí ya depende del tipo de modelo ultra específico que tú necesites. Creo que, o sea, el curso excede con mucho ese tema, o mejor dicho, ese tema excede con mucho a lo que estamos estudiando en este curso, pero es la guía. El diseño experimental tiene mucho que aportar en cuanto a cómo escoger un modelo. Generalmente cuando uno entra a la herramienta de diseño de experimentos del StatGraphics, al comienzo es, ¿y esto cómo es? ¿Y ahora qué dice que va aquí? Porque donde se ponen los puntos, mucho depende del tipo de experimento que hagas. Nosotros estamos viendo lo básico y yo te voy eso es lo que te estoy transmitiendo, ¿de acuerdo? Sí, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Avancemos entonces. Avancemos, por favor. Avancemos que yo ahí no voy a lograrlo, pero bueno. Sí, listo. Pasemos a otra cosa. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de los niveles, pues ya hemos visto que usualmente si uno quiere estudiar bastantes factores va a trabajar a 2 niveles, ¿verdad? Pero hay otros casos en los que voy a trabajar poquitos factores con más niveles, de esto ya habíamos hablado anteriormente. Estoy en la diapositiva 68. Una cosa que hay que tener claro es esto, mis queridos jóvenes, ¿sí? Si el modelo es sencillo, sin que quiera detectarse curvatura, uno pone los niveles en los vértices del cubo, ¿no es cierto? Para hacer la analogía, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué valores les doy a esos vértices del cubo? Al análisis matemático no le interesa, pero si yo voy a hacer un experimento en el que quiero estudiar 2 temperaturas, por ejemplo, ¿sí? Entre 30 y 40, entre 35 y 45, entre 47,5 y 52,5, ¿qué temperaturas elijo? Le había dicho que una de las formas de elegir eso es a través de la lectura y ver en qué campo de acción me interesa estudiar la variable de respuesta. La otra es que el diseño mismo me diga, ponga aquí el punto en función de qué diseño utilice, pero hay una cosa que es mucho más importante. Pensemos en este ejemplo que les voy a plantear, mis queridos guaguas. Pensemos en este ejemplo. Quiero estudiar la influencia, escúchenme, de la procedencia geográfica de la especie y de la especie solo con 2 factores. En la composición química de infusiones de café en el Ecuador. ¿Sí? Va de nuevo. Quiero estudiar cómo influyen la procedencia geográfica por un lado y la variedad, la especie no era el nombre correcto que tenía que ser, la variedad de café en la composición química del cafecito que yo hago en la casa. ¿Sí? Recuerden ustedes que un café bien tratado, bien cosechado, es un producto de exportación carísimo. Ya creo que les dije cuánto cuesta un kilo de un buen café, ¿no? ¿Sí? No, fue en el otro curso. Ok. A ver, Gisela, ¿en cuánto compra usted una librita de café en el Supermaxi o en el Santa María o donde usted compre, en la tienda de la casa? No café instantáneo, ¿no? Eso sí, no me hagas ese daño. A ver. Yo creo que usualmente lo compro a $3. Ok. Es el típico, ya molidito, ¿no es cierto? Vos compras Minerva o algo parecido, ¿verdad? Minerva, sello rojo, ¿no es cierto? Ok. $3. Un buen café de especialidad puede llegar a costar $30 la libra. Y un café de excelencia absoluta ha llegado a cotizarse en $500 la libra. ¿Sí? Una libra de café. Una libra. ¿Sí? Entonces, sí suele ser de importancia lo que les digo. Ahora pensemos en esto, mis queridos guaguas. Recordemos qué tema les estoy llevando en teoría.
quiero estudiar cómo influye el lugar de donde saco el café en el Ecuador en relación con esa composición química. La calidad del café no es más que composición química, mis queridos guaguas. Así de simple es. La calidad del café no es más que composición química. ¿Sí? ¿Dónde nomás se cultiva café en el Ecuador? A ver, rapidito. A ver, regalen, ayuden con ejemplo. ¿Dónde nomás se cultiva café en el Ecuador? Ok, tengo una manito que es de Amanda, y solo la de Amanda, la única que sabe dónde se cultiva el café por... Ya has de haber oído, ya tengo 4 manos, mucho mejor. Amanda, cuéntame tú, primero, ¿dónde has oído? Un lugarcito nomás, dime uno. Loja. Loja, típico, ¿no es cierto? Vanessa, En el Carchi. Carter, Marcos, digo Marco, perdón. Marco. En Galápagos también se cultiva bastante café. Muy bien. Ha sabido una cosa que no es tan conocida. Y fíjense que cuando alguien dijo Loja, la mitad de las manos fueron al suelo. ¿No es cierto? Analía, ¿dónde más? En Manabí. Correcto. Es que los guaguas prácticamente no hay provincia del Ecuador que no produzca café. ¿Sí? Primera cosa. Porque igual que los ejemplos que ustedes me han dicho, no me van a negar que han de haber oído del café de Saruma. No sé, famosísimo. Pero no hay que irse muy lejos, mis queridos guaguas. De aquí a Nanegal y Nanegalito se hace unos 30 minutos. Ahí hay café. ¿Sí? Y hay café en casi todas las provincias del Oriente. Un estudio realizado al respecto puede o catalogó, escúchenme por favor, catalogó en Ecuador alrededor de 60 procedencias geográficas diferentes del café. ¿Sí? Y por otro lado, escuchen esto, en Ecuador se cultivan 3 variedades de café, arábiga, robusta y típica. ¿Sí? Yo quiero estudiar 2 factores, cómo incide la procedencia del café y la variedad del café en la composición química. En el tema variedad está fácil, ¿no? 3 variedades, arábiga, robusta y típica, así que ese factor tiene 3 niveles, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? ¿Sí? Pero en cambio, caramba, 60 procedencias geográficas. Voy a estudiar las 60 niveles de ese factor. ¿Qué dicen ustedes? Si se dan cuenta que en este punto del camino yo estoy hablando de toda una población de niveles de tamaño 60. ¿Sí? Otro ejemplo, influencia del operador en el proceso de pintura de los vehículos en la empresa GM o GM, General Motors, aquí es la que queda por Carcelén. ¿Saben? Esa empresa en su mejor momento llegó a tener casi 2,000 operadores, de los cuales dedicaba unos 700 a pintura. En el ejemplo, para estudiar interacciones, nosotros teníamos 2 supervisores, 2 niveles. Aquí tengo 700 niveles. ¿Es práctico estudiar un factor con 700 niveles? ¿Qué opinan ustedes? Absolutamente no. Entonces, aquí es cuando uno debe elegir si los niveles se van a trabajar a través de lo que se conoce como modelo de efecto fijo o como modelo de efecto aleatorio. Está en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo para entender. Ahí está la lectura. No voy a repetir como loro eso, ¿sí? Es muy sencillo para entender. A ver, yo quiero estudiar el café que se da ahí en la hacienda de mi abuelito en Vilcabamba, porque como él vive bastantísimo, ese café ha de tener algo. Voy a estudiar el café de la hacienda de alguien en Vilcabamba. Y como este me queda cerca el de acá, voy a coger de la hacienda del Carlos Enrique Real, que ese sí es un real porque ahí vive, no vive ahí, tiene una finca, un amigo, café. De hecho, hicimos una tesis de café en la finca de él, ¿sí? Y voy a estudiar
Un café de Galápagos, un café de altura de Galápagos de una finca X, Y, Z que queda a 150 metros sobre el nivel del mar. 3, yo elegí, de los 60 niveles de ese factor, yo elegí los 3. ¿Por qué? Porque son los que me interesaban. ¿Qué tal si a mí me interesa estudiar cómo le va mi café? Para estudiar mi café no voy a estarme yendo a ver el café que se cultiva en el Tena. Quiero ver mi café. Yo elijo. Cuando yo elijo los niveles de los factores, estoy trabajando con un modelo de efecto fijo. ¿Sí? En cambio, digamos que ustedes, estudiantes ecuatorianos, quieren hacer su trabajo de titulación o un trabajo de investigación para el café del Ecuador. No van a escoger 60 niveles, así que escogen una muestra aleatoria de tamaño 3. Eso es elegir a los niveles con efecto aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos guaguas, elegir modelos de efecto fijo o de efecto aleatorio solo tiene que ver con una cosa. ¿Qué conclusiones quiero? Si yo utilizo un modelo de efecto fijo, voy a concluir solo respecto a los niveles que yo elegí. Si yo utilizo un modelo de efecto aleatorio, voy a concluir respecto a la población de la que tomé la muestra de niveles. ¿Sí se fijan la diferencia? ¿Sí? Jorge. Sobre el tema de las interacciones, quería hacer una pregunta. Normalmente cuando se habla de café, se dice que el mejor café es el arábica, por encima del robusta y Típica. del Típica. típico. Entonces, entonces también, por ejemplo, si nosotros estudiamos la composición química, sería una interacción ver eso, es decir, el tipo de café con la composición química. No, pues porque tu variable de respuesta es la composición química. Ya. Claro, en este caso, en el ejemplo que tú me estás poniendo, el factor es variedad y la variable de respuesta es composición química. Pero, por ejemplo, si tú me dices, quiero evaluar cómo afectan la composición y la variedad en el sabor, si me cachas, ahí la variable de respuesta es del sabor y esa variable de respuesta que antes era variable de respuesta, que es composición química, pasa a ser un factor. Y en ese momento, entre la composición química y la variedad, por supuesto que hay una interacción. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces eso depende de a qué factor le quieres, a qué variable le quieres categorizar como variable de respuesta y a qué variable le quieres llamar factor. ¿Sí? Lo ideal en un experimento es que yo no tenga factores que tengan mucha interacción. Basta con que te quede. Bueno, eso debemos de ver al estudiar regresión, ¿sí? Pero ese es el enfoque, ¿no? En este ejemplo que tú me das, si es que la composición es la variable de respuesta, por supuesto, factor variable de respuesta. Pero si yo a la composición le cojo como otro factor, ahí lo que tienes es interacción. ¿Está claro? Listo, avancemos. Y avancemos con 5 de pausa, guaguas. 5 minutos.
Sigamos, por favor, sigamos, por favor, sigamos, por favor. Sigamos. Anthony David. Lisbeth Noemí. Ana Jen, Belén. presente. Sí. Presente, Inge. Yep. Ana Belén. Presente. Emily Paola. Presente. Ana Michelle. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Marco Charles. Presente, Inge. ¿Sí me ¿Dónde te escucha? metes? ¿Dónde andas? Presente. Marco Chica Isa, Charles. presente. Presente, chica Isa. Randy Ariel. No te decía a ti, a Lisbeth le decía Presente. que dónde anda. Randy Ariel. Pamela Presente. Belén. Pamela Belén. Presente, Inge. Julissa Elizabeth. Víctor Andrés. Carla Nayeli. Emily Nayeli. Presente. Analía del Pilar. ¿Quién eres? Emily. Presente. Emily Nayeli. ¿Sí se me escucha? ¿Dónde andas? Analía del Pilar. Presente. Nidia Eliana. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Sebastián Eduardo. Presente. Ana Michelle. Perdón, Amanda Michelle. Presente. Ricardo Emilio. Presente, Jen. Matheus Iván. Presente, Inge. Alejandro Sebastián. Presente. Jorge David. Presente. Dayana Damaris. Presente, Jen. Caterina Alexandra. Presente, Inge. Doménica Estefanía. Presente, Jen. Martín Alejandro. Henry Alexis. Presente, profe. William Steven. Presente. Jefferson Hernán. Presente, Inge. Stephanie Carolina. Presente. Tarek David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Montserrat. Presente. Ryan Alexander. Karina Janet. Presente. Steve Paul. Marcos Josué. Presente, Jen. Jocelyn Vanessa. Presente. Marlon Jefferson. Silvia Carolina. José David. Presente. María José. Marcel Omar. Presente. Anthony Ricardo Morales. Presente. Marco Efren. Presente. Denis Mazabanda. Gisela Lisset. Presente. Isila Micaela. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Kevin Sebastián. Dayana Abigail. Presente. Yadira Anabel. Presente. Michael Anthony. ¿Quién se me pasó? ¿Quién falta? Listo, continuemos entonces.
A estas alturas del partido ya saben entonces cómo elegir fracción factorial, factorial completo, 2 a la K, 3 a la K, cuadrado latino, 2 a la K menos P, Plaquet-Burman, un montón de cosas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que los factores que iban a estudiar ya están, que los que tenían que fijar ya fijaron, y me sobran los que estorbaban, ¿no es cierto? Los factores ruido. A eso se bloquea o se aleatoriza, así de simple. Esta es la diapositiva 71. Cuando yo aleatorizo, mis queridos jóvenes, y ustedes van a entender mucho mejor esto más adelante, aleatorizar implica, recuerden ustedes, la variabilidad, hay que hacer algo con la variabilidad, hay que hacer cualquier cosa menos ignorarla, ¿sí? ¿De acuerdo? O la fijo, la dejo en cero, o la controlo moviéndola como factor, o la manejo dentro de la matriz de los factores o que no me interesan o que no puedo controlar. ¿Sí? Obtención de quitosano a partir de la cáscara de camarón. Creo que el ejemplo ya lo usé y mil disculpas que vuelva si es así, pero sirve mucho. Obtención de quitosano a partir de la cáscara de camarón. Una de mis tesistas, bueno, el quitosano ya lo habían obtenido en otra tesis anteriormente. Lo que nosotros íbamos a usar es ese quitosano para hacer tratamiento de aguas, ¿sí? Y ellas primero iban a obtener el quitosano y yo le pregunté a mis estudiantes, les pregunté, ¿y cómo de dónde van a conseguir las cáscaras del camarón? Y ellas me dijeron, es facilito, me voy a Santa Clara, aquí abajito pues, de la universidad. Y a las señoras que se dedican a vender mariscos o aquellas que se dedican a hacer ceviches, pues les digo que me regalen. Sí, ellas no, ¿para qué quieren? ¿No? Digo, perfecto. Cuéntame una cosa y ¿cómo vas a asegurarte que el contenido o la concentración de materia prima, que es la quitina, para obtener quitosano sea la misma? No tengo ni idea. Si a mí me regalan, ¿qué voy a estar diciéndole? Pero regáleme siempre los mismos camarones, ¿no? Era imposible controlar ese factor, que era la concentración inicial de la sustancia en la materia prima, ¿verdad? Muchos casos podemos tener. Ya ni me acuerdo, aquí estábamos haciendo el del huevito o el de los pasteles era en este paralelo, ya me acordé, ¿sí? Hay muchos factores que no se pueden controlar, mucha variabilidad. Lo que hay que hacer con esos factores es aleatorizarlos. La aleatorización implica que yo voy a asignar al azar las unidades experimentales sobre la matriz. Cuando yo llego a este punto, ya tengo elegida la matriz. Ya tengo la matriz lista. Me falta solo asignar las unidades experimentales. En otras palabras, mi estudiante iba a hacer un 2 a la cuarta, recuerdo, ¿sí? Pensemos en esto. ¿Qué hubiese pasado si, ok, hacíamos la matriz, ¿no es cierto? Más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y nos salía una linda matriz. Y ella empezaba a ejecutar los experimentos en el orden en el que salían en la matriz. ¿Qué sesgo pudo haberse presentado? ¿Qué tal si un día la señora le regalaba cáscaras de camarón provenientes del Oro y al otro día le regalaba cáscaras de camarón provenientes del Manabí? ¿Sí? El efecto de la concentración inicial de la materia prima se iba a enmascarar e iba a engañar a la matriz con una variabilidad no identificada, no controlable. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues muy sencillo. Cada uno de los puntos experimentales de su matriz debía asignarse la cáscara de camarón correspondiente al azar, ¿sí o no? Para que esa variabilidad de la cáscara se transforme en error aleatorio. Cuando uno asigna o cuando uno aleatoriza, la variabilidad del factor aleatorizado se transforma en error. Eso es muy bonito y lo van a entender más adelante en el análisis matemático, pero eso es. La aleatorización toma la variabilidad de este factor no controlado y lo transforma en error aleatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Pensemos en eso entonces, a la larga. Claro, yo no puedo decir, ok, otra forma de decir aleatorizo la cáscara de camarón, en lugar de aleatorizar la cáscara de camarón, aleatorizo el orden en que ejecuto la matriz experimental. Me refiero a esto, mis queridos guaguas, y perdonen que regrese mucho. Quiero regresar a esta matriz. ¿Se acuerdan? Diapositiva 54. Aquí está un 2 a la cuarta factorial completo. Y claro, recuerden ustedes cómo formaba yo la matriz. 8 menos, 8 más. 4 menos, 4 más, 4 menos más, 4 más. Los menos, 2 más, los menos, 2 más, menos más, menos más. Así era, ¿no? Pero nadie me dice que tengo que hacer primero los 4 menos, segundo el más 3 menos, tercero el menos más, menos menos. Fíjense lo que yo ya les había anotado aquí. La secuencia debe ser aleatorizada. En otras palabras, yo tengo los 16 puntos experimentales y lo que hago es correrlos al azar. La aleatorización se logra de esa manera. De tal manera que fíjense ustedes, por ejemplo, el primer día me llega el primer camarón que me regaló la señora, al azar me salió que yo debo correr primero el 5. El segundo día, con el mismo camarón voy a correr el 13. El tercer día, con camarón de Manabí, voy a correr el 4. Aleatorizo el orden del camarón al aleatorizar el orden de las corridas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y si no me creen, pues revisemos el ejemplo que tengo para la aleatorización, ¿sí? Que está en la diapositiva número 74, ¿no? La diapositiva número 74 dice, quiero ver cómo influye en el resultado de un ensayo de viscosidad el analista y el equipo en el que hago. ¿Se acuerdan que yo hablé algún momento de validación de métodos? Este ejemplo que ustedes tienen aquí es un método, es un ejemplo de validación, ¿sí? Observen ustedes. Sin embargo, la persona que está diseñando el experimento sospecha que las condiciones ambientales inciden en la variable de respuesta. ¿Sí? Una de las formas es aleatorizar la corrida, pero aquí se entiende mucho más. Fíjense ustedes, yo tengo 3 analistas, 3 viscosímetros. Tengo 9 puntos experimentales, ¿no es cierto? Aquí están los 9 puntos. ¿Sí? Una forma de aleatorizar es de entender que yo no tengo que hacer primero el 1A, segundo el 1B, tercero el 1C, cuarto el 2A, quinto el 2B, sexto el 2C, etcétera. Sino que yo puedo correr estos puntos en un orden completamente al azar. ¿No es cierto? De tal manera que ahí el horario no va a afectar al resultado, sino que se va a distribuir en toda la matriz la variabilidad del horario, de tal suerte que pasa a ser como el error aleatorio. Un factor aleatorizado en el análisis de datos, o mejor dicho, la variabilidad que se deriva de un factor aleatorizado en el análisis de datos pasa a ser variabilidad aleatoria o error. ¿De acuerdo? Observen ustedes simplemente. La clave es de entender que los puntos experimentales no tienen por qué correrse en orden. ¿Sí? Sorteo. Plas me dice, a ver, el punto 3B, ese se hace a las 9 de la mañana. El punto 2C, ese se hace a las 11 de la mañana. El punto 1A, ese me salió de nuevo a las 9, porque yo asigno al azar los horarios, que es el factor que me interesa aleatorizar en este caso. O en otras palabras, hago las corridas en orden aleatorio para que cualquier hora haga cualquiera de las corridas. El efecto del horario de las condiciones ambientales se va a distribuir por igual en toda la matriz. Le voy a dar una mano de gris a la matriz. ¿Sí? Ese es el concepto. Cuando yo distribuyo un factor al azar, estoy distribuyendo su variabilidad por igual en toda la matriz. Le estoy dando un solo tono de ruido blanco a la matriz. ¿Se acuerdan el dibujo de ruido blanco? De más arriba. Eso es lo que hacemos al aleatorizar. Darle una manito de ruido blanco a la matriz. ¿De acuerdo?
Sin embargo, hay otros factores que son controlables, pero que igual no me interesan. Ya voy a hablar de este grafiquito de aquí. Bueno, hay otros factores que no me interesan, ¿sí? Como por ejemplo, es más fácil en el equipo. Recuerden que hablábamos de factores que no me interesan, pero igual están presentes. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal si yo identifiqué 5 factores, pero solo me interesa estudiar 3? Y a uno de esos factores que no me interesa estudiar lo puedo controlar. En el ejemplo se va a entender mejor. A ese factor se bloquea. Escúchenme con atención. Factores en los que no tengo interés y que no puedo controlar, se aleatorizan. Factores en los que tengo interés y puedo controlar, se bloquean. Generar un bloque simplemente es meter un factor más en el diseño. Observen el ejemplo, en vez de mucho bla bla. Fíjense ustedes, mismo ejemplo anterior, pero le aumentamos un detalle. Dice, voy a verificar nuevamente el ensayo de viscosidad. Tengo analistas y equipos como factores de estudio, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice también, la hora del ensayo puede influir en el resultado y este se aleatoriza. Hasta aquí, donde está subrayado, es exactamente lo que hicimos en el ejemplo de aleatorización, ¿no es cierto? Pero dice además, fíjense ustedes, ¿con qué muestra voy a hacer el ensayo? Tengo que hacer con muestras de estándar para que sepamos que estamos midiendo la misma propiedad, ¿no es cierto? Pero el bodeguero me dice, ya tengo 2 estándares de 2 marcas diferentes. Uy. Pero tengo una y otra, las puedo controlar. No me interesa cómo incide el estándar en el ensayo, pero lo tengo que meter porque dependiendo de dónde venga puede darme resultados diferentes, ¿no es cierto? Por tanto, como si puedo controlar el nivel, lo bloqueo. ¿Qué implica bloquear? Básicamente implica incluir el factor. El factor como un bloque más. Perdón, el bloque como un factor más, aunque no me interese. Fíjense ustedes esto, ¿no? Nuevamente las mismas 3 analistas, los mismos 3 viscosímetros, pero además voy a meter al estándar como un bloque, ¿sí? El bloque básicamente es un factor más. Y en este caso estoy poniendo réplicas, ¿no? R1 y R2 son las réplicas, ¿sí? Y una vez más, una vez hecho eso, asigno el orden de las corridas al azar para aleatorizar el orden de los factores ambientales, ¿sí? Un bloque entonces no es más que un factor que no me interesa, pero que tengo que incluirlo en el diseño para controlar su variabilidad, ¿sí? Generalmente los bloques se aplican a equipos. Lo más usual es que se apliquen a equipos, de hecho, ¿sí? Fíjense ustedes, en cada bloque que es la hora, ¿sí? Aquí estoy mal, este texto está mal, por favor no le pararán bola. El texto está equivocado. Voy a cambiar yo. Aquí voy a cambiar el texto, por favor. A ver, dentro de cada bloque, aquí es donde, equipo. Déjenme cambiar esto. Cuatro, 6. 336. Esto tiene, mis queridos jóvenes, existen 36 corridas en total, ¿no es cierto? Porque son 18 puntos experimentales con réplica, ¿no? ¿Verdad? ¿No es cierto? Pero puede verse como la existencia de 2 factores de estudio y un bloque. Dentro de cada bloque se asigna al azar el horario. Eso sí, listo, ahí sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo podría pensar que existen 2 factores de estudio, analista y equipo, y un bloque que sería el estándar.
O de cajón puedo decir, tengo 3 factores de estudio, analista, equipo y estándar. Un bloque básicamente es un factor que quiero controlar, aunque no me interese. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hace? Simplemente se lo mete como un factor de estudio para poderlo controlar. Ya van a ver la consecuencia que tiene esto en el análisis de datos. Finalmente, diseño con más factores. Todo lo que, estas partecitas verdes que están poniendo aquí, las formulitas que están aquí, ¿sí? Las vamos a conversar más adelante. ¿Ok? Más adelante es en 2 minutos. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Ok, avancemos. Sebastián, mientras usted me pregunta, yo continúo. Dígame. Dime, hombre, Ya. cuéntame todo. Profe, una consulta. En el tema de aleatorizar, por ejemplo, volviendo al caso con el que comenzamos la unidad respecto al tema de los pasteles, habíamos visto que, por ejemplo, la calidad de los ingredientes es algo que no se puede controlar, al igual que el tema de las condiciones climáticas. El solo hecho de correr al azar cada punto experimental ya aleatoriza ambos factores Correcto. Es la y forma más todos los que se sencilla de incluyen. entender. Así es. Porque si tú te fijas, si yo uso la misma harina y le corro en orden, si corro en orden usando la harina, a ver, digamos que tengo 2 o 3 harinas y le corro a la matriz en orden usando las 2 o 3 harinas, los resultados pueden estar sesgados por tipo de harina, ¿no es cierto? Ujú. Pero si yo en lugar, le corro a la matriz al azar, a ver, asignar la matriz al azar es lo mismo que asignar las harinas al azar. Es exactamente lo mismo. Puedes verle desde el lado que quiera. Entonces sí, porque si yo corro primero el punto número 7 porque me salió al azar con una harina, luego corro el 15 porque me salió al azar con esa misma harina, es como si hubieses hecho el experimento 7 con la harina 1 y después el 15 con la misma harina 1. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. La pregunta más bien Ya. era porque este efecto se aplica para todo aquello que no se controla. Así es. Ujú. Lo que pasa es que tú sí puedes aleatorizar factores que no controlas inclusive. Es fácil. Simplemente corres al azar. La forma más fácil de entender la aleatorización es las corridas de la matriz experimental, hacerlas completamente al azar. Y eso quiere decir que si tú tienes 32 puntos experimentales en tu matriz, debes sortear el orden en que ejecutas de esos 32, no en el orden en que me salió en la matriz. Ujú. ¿Sí? Estas Graphics y Minitab ya te hacen eso directamente y te dice, usted corre en este orden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, profe. Listo. Alejandro, Sebastián, hoy te he visto bastante distraído, te he visto unas sonrisas por otro lado, ¿no es cierto? O solo mi idea. Alejandro Sebastián Angulo, digo, ¿no? No sé si en este curso es del otro Alejandro Sebastián. El punto es que estás en otro vuelo, paradme bola, ¿no es cierto? ¿Ok? Fíjense ustedes entonces, mis queridos jóvenes, para aleatorizar, para darle la manito de ruido blanco a la matriz, corro al azar o hago los experimentos en un orden del azar. Para bloquear, al factor que me interesa bloquearle le meto como un factor adicional de estudio. Dicho lo cual, preguntas por favor. Si se fijan que su estudio, su trabajo ya debería estar hasta aquí. Bueno, no hoy no, pero ya, hasta aquí. En otras palabras, mis queridos jóvenes, la primera mitad de su trabajo, que es el diseño, con lo que acabamos de conversar, ya debe quedar listo. Recuerden que su escenario de entrega del trabajo ya está en 10 días, ¿no? No en 15. Hace 5 eran 15. ¿Sí? Estoy desplegando la pizarra para empezar a hablar de ANOVA, entonces. Porque una vez, recuerden que parte de esto era que una vez que ustedes ya tienen listo el experimento, se meten al laboratorio, empiezan a generar datos, es hora, ¿no es cierto? Es hora de hacer análisis de datos. Y dentro de todo el menú de técnicas para análisis de datos,
Estoy esperando a que esta vaina termine de abrirse. No se abre. Espérenme un ratito. Vamos a ver entonces análisis de varianza, ANOVA, que es la primera y de una de las técnicas más famositas de estas que existen por aquí. Ya apareció la pizarra, ya era tiempo. Entonces, mis queridos guaguas, vamos a ver la técnica llamada análisis de varianza, ANOVA. ¿No es cierto? ANOVA. Mis estimadas, ¿están viendo si se ve en la pizarra? ¿Mm? Ok. Listo, denme un segundito. Ok. ¿Qué es ANOVA? Muy sencillo, mis queridos jóvenes. Ya les había dicho en las clases anteriores, pero como hoy no quiero que el corazón se me rompa para preguntarles algo, a menos que alguien me quiera decir qué es ANOVA. A ver. Jorge, cuéntamelo todo. Es un ¿Qué es método ANOVA? de análisis de experimentos de dos o más factores. Ya, puede mejorarse, Vanessa. Era una prueba estadística paramétrica de comparación de varias medidas. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? No tengo mucho más que decir cuando me ayudan de esa manera. ANOVA es un método paramétrico de inferencia estadística que permite analizar diferencias entre dos o más medias. ¿Sí? ¿De acuerdo? ANOVA, decía yo, es un método paramétrico de inferencia estadística que permite analizar diferencias entre dos o más medias. Lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora en pruebas de hipótesis solo nos permite analizar diferencias entre dos medias, ¿no es cierto? Ya sea Z o T o las pruebas no paramétricas, ¿verdad? Nosotros tenemos solo dos medias. Pero ANOVA es una prueba paramétrica que nos permite analizar 3 medias, 4 medias, n medias. La importancia de eso ya van a ver cuál es. Entonces vamos a empezar a estudiar esto y para estudiar siempre es mejor, mis queridos guaguas, utilizar ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a hacer, pensemos en diseño de experimentos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que durante un experimento estudiamos uno o más factores o la influencia de uno o más factores sobre la variable de respuesta. Pero el experimento más sencillo es aquel en el que yo estudio cómo influye una variable de respuesta sobre un solo factor, perdón, al revés, un solo factor sobre una variable de respuesta. Lo que quiere decir, mis queridos jóvenes, es que vamos a empezar a estudiar este método ANOVA con el diseño experimental más simple del mundo, que es ANOVA de un solo factor con réplicas. Eso vamos a ver en este momento. De todos los diseños experimentales, estudiar cómo influye un solo factor en una sola variable de respuesta es lo que vamos a ver en este momento. Y para ello, pues vamos con este ejemplo. Tengan la bondad, registren y avancemos. Perdonen que les haya apagado la cámara, pero por eso estaba muriéndose, no lograba abrirse la pizarra, ¿no? Ok, volví.
Vamos a una pregunta más bonita. Dos preguntas vamos a hacer aquí. La primera está planteada y la segunda es, ¿qué método dos preguntas vamos a responder? Listo. Listo, avancemos, por favor. Tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial, hay veces que cuando uno está investigando una reacción química, lo que quiere es obtener o maximizar el rendimiento, quiere obtener el mejor rendimiento posible. En el caso que nos ocupa en este momento, pues hablemos de 3 métodos de separación después de una reacción química, ¿no? Los que estudian operaciones unitarias ya saben que esos métodos pueden ser, por ejemplo, destilación, absorción, extracción líquido-líquido, se me ocurre, ¿no? Un poco para integrar lo que hemos venido estudiando, ¿sí? A la parte de la estadística no le importa si el uno es destilación, extracción, fluidización, ósmosis, centrifugación, lo que quiera. El punto es que la separación se va a estudiar mediante 3 métodos. Y lo que quiero saber es, ¿me da lo mismo cualquier método o alguno de ellos es mejor? Y segundo, y más importante, no, está bien, solo es eso es lo que quiero saber. Fíjense ustedes, estamos hablando de que la variable de respuesta es el rendimiento obtenido, ¿no? Dice claramente los rendimientos de un porcentaje. Estos son porcentajes de rendimiento. Lo que quisiera es que sea el más posible. Y segundo, me dice 3 métodos. El factor de estudio es el método de separación. Y aquí estoy equivocado porque aquí dice 3, son 5 operaciones, ¿no? Con cada método, mil disculpas, ahí no eran 3, son 5. Con cada método, yo voy a probar 5 veces. Por tanto, es un experimento donde la variable de respuesta es el rendimiento, el factor de estudio es el método, y para cada, tengo 3 niveles del factor, porque voy a estudiar 3 métodos, ¿no es cierto? Los factores son cualitativos, que no son valores numéricos, y finalmente, como en cada método, repito, 5 veces, tengo 5 réplicas por punto experimental. 3 puntos experimentales, 5 réplicas por punto, 15 corridas. ¿Va de nuevo o me lo repite alguien? Catherine, cuénteme. Inge, ¿no serían 4 operaciones con cada método? 1, 2, 3. Ay, sí, 4 no me han sido, perdón. No sé ni contar cuántos puntos he puesto. Gracias, Catherine, mil disculpas. Entonces, repito y deshago lo dicho. Tiene razón. Conté mal, realmente. Cada uno tiene 4. Conté mal. Repito una vez más. Un factor de estudio, variable de respuesta, rendimiento. Un factor de estudio a 3 niveles diferentes. Por tanto, como voy a hacer todas las combinaciones posibles, tengo 3 puntos experimentales, 1 por método. En cada punto estoy repitiendo el experimento 4 veces, 4 réplicas. 4 por 3, 12 corridas. En otras palabras, hice 12 separaciones en total. 4 por método. ¿No es cierto? ANOVA de un factor con réplicas. Un factor, método. Número de réplicas, 4 en cada método. ¿Está claro? ¿Sí? Por ahí vamos, ¿no es cierto? Y claro, lo primero que dice aquí es, ¿hay diferencias entre las medias de las producciones? Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Si todas las medias son iguales, da lo mismo cualquier método. ¿Sí o no? Con ese antecedente, pues lo primero que siempre se suele hacer cuando estamos haciendo estadística es ver antes que calcular.
Para eso son los gráficos. Y en lugar de graficar todos los puntitos, ¿qué les parece si hacemos? Ya me queda poco tiempo. Diagramas de caja y bigote para los 3 métodos. Ya saben hacer eso en cualquiera de los software. No hacer un diagrama de caja y bigote, sino 3 diagramas de caja y bigotes en el mismo gráfico. ¿Ya saben? No, pues es hora de meterse a husmear. Lo que les estoy diciendo, mis queridos guaguas, es que deben hacer... Ay, no. Deben hacer una gráfica de caja y bigotes. ¿Sí? Para texto, a ver, si me voy acá. Un diagrama de caja y bigotes para cada uno de los métodos para empezar a compararlos gráficamente. Me olvidé que tenía que preparar el diagrama. De todas maneras, la clase está por terminar. Y si no puedo hacerlo así, pues lo voy a hacer con el software directamente. Denme un segundito porque quiero cerrar la clase con eso, ¿sí? Regálenme un ratito. Se me cortó el vuelo. Nada. Este es el que necesitaba. Denme un ratito, por favor. Estoy tratando de enderezarlo. Vamos a ver cómo me va ahora. Qué fastidio. Ok. Para la próxima clase mejor y hago esto de todas maneras. Estábamos por terminar la clase. Me había olvidado que tenía que hacer esto. Ah, ya, creo que encontré. Ya, denme un ratito. Y listo. Y de hecho, alguien ya me ayudó pegando por ahí. Muchas gracias. Ya están los 2 gráficos. No sé quién me ayudó. Lo hizo en Excel. Esto es Minitab. ¿Quién fue? Les agradezco. Yo. Ya, Jorge, se te agradece la proactividad. Ayuda. Pero básicamente tenemos los dos dibujos. Y claro, abrí la pizarra para colaboración. Eso ahorita me sirvió mucho eso. Pero observen ustedes, cualquiera de los dos. No están en el mismo orden, ¿no? Observen que el gráfico que me pegó Jorge está ACB. El mío está ABC. Pero por lo demás es igualito. Sí se puede observar, ¿verdad? Observen una cosa, y ahí sí rapidito, tengo 4 minutos. Antes de que se me duerma la gente. Jefferson Hernán. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inge. Ok, cuéntame, mi amigo. ¿Qué concluyes de estos gráficos? Analiza el gráfico. Hay que aprender a analizar los gráficos, hijo. No solo a verlos, hay que saber leerlos. Cuéntame, ¿qué lee ahí? Se puede ver que prácticamente no se encuentran en la mediana no está en el mismo lugar. Entonces, tienen diferente. Ya, ok, tú me estás diciendo, ¿cuál es la mediana? La línea del medio, ¿sí o no, Jefferson? Sabías eso, ¿verdad? Ya. Mediana por acá abajo, mediana por acá arriba y mediana por aquí. Ok. Entonces tú me estás diciendo, las medias son diferentes. ¿Sí? Sí. Entonces, la primera respuesta, la primera pregunta que es, ¿hay diferencias entre las medias? Sí, son diferentes, ¿de acuerdo? Ya. Sí. La segunda pregunta es, ¿y cuál tiene mayor media? Se podría decir que el B, porque se encuentra más alto. Ya. Ok. Mi estimado, ¿qué tiene que ver la media con la mediana?
Yo no le compararía con la media, sino que al encontrarse más alta diría que los datos... Si ve mi pregunta. Esta era mi pregunta. Si observas que la pregunta dice, puede concluir que hay diferencia entre las medias, dice. Yo no te pregunté de las medianas, de las medias pregunté yo. Entonces, ¿la mediana me sirve para hablar de la media? No. Solo en distribuciones simétricas aprendimos, ¿no es cierto? Así que, ok, te voy a aceptar que la media y la mediana hablan de lo mismo y tú me dices, perfecto, las medias son diferentes y la mayor es la del método B. ¿Qué pecado cometió Jefferson? ¿Qué pecado acaba de cometer Jefferson? ¿Quién me dice? Gracias, Jefferson. Es una lectura correcta desde el punto de vista del gráfico, ojo. Pero ¿qué pecado acaba de cometer tu compañero Jorge? Acaba de concluir con muestras. Perfecto, ¿no es cierto? Acaba de cometer lo que les dije que no se hace. Él acaba de concluir con 3 muestras de tamaño 4 respecto a las poblaciones. Y se fijan, el número de réplicas es igual al tamaño de la muestra, dijimos. Su compañero acaba de tomar 3 muestritas de tamaño 4. Y acaba de concluir para todas las poblaciones al respecto de las poblaciones usando solo las muestras. Recuerden que los diagramas de caja y bigote que dibujamos aquí son de muestras. Y sí, lo que dice su compañero es verdad. El gráfico parece sugerir que A, es que de hecho, ¿no? Todo el diagrama de caja y bigote de A está más abajo que el de B y C. El diagrama de caja y bigote de B es mucho más extendido que el diagrama de A y C. C es un diagrama más acortado. Pero recuerden una cosa, mis queridos jóvenes. El diagrama de caja y bigotes no les da la ubicación, o al menos estos no nos da la ubicación de la media. Nos dice en algún lugar de aquí está la media. En algún lugar de acá está la media de B y en algún lugar de acá está la media de C. Definitivamente parece ser que la media de A está mucho más abajo. Está en algún lugar aquí. Pero las medias de B y C pueden estar en el mismo lugar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las dos comparten zona común. B y C tienen un intervalo en el que están los dos diagramas. Y como la media puede estar en cualquier lugar del diagrama de caja y bigotes, la media de B y C pudieran ser iguales. Esto voy a ampliar la próxima clase. La próxima clase habremos estudiado ANOVA de un factor con réplica y pruebas de rangos múltiples. Y el jueves tendremos que ver la clase de ANOVA de 2 factores. Jueves en la noche, no se olviden. Estimadas, estimados, buen día, buena tarde ya, porque ya son las 4. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.